Diácono Juan Carlos Pagán, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Simposio Católico Virtual, tan importante que es pues, tener acceso a personas como tú que trabajan directamente con hispanos en Estados Unidos, ¿no? Siendo el futuro de la Iglesia Católica. Si te parece, antes de comenzar, nos ponemos en presencia de Dios con un Padre Nuestro. El Claro que sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Bueno, pues nos vas a platicar tú de la fe, que no solo es Claro, creer. Si quieres, antes de platicarnos, diácono, un poquito, si nos puedes dar un poquitito de tu background sí. para entender lo que nos vas a decir y luego ya adelante. Esto va a ser casi tú solo y de Ok. repente yo me voy a estar metiendo, ¿no? Pero básicamente, antes de comenzar, te pido que te presentes un poquito. Muy bien, pues como dijiste, yo soy el diácono Juan Carlos Pagán, soy oriundo de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico. Llevo viviendo aquí en los Estados Unidos, bueno, desde el 1996, trabajando mayormente en la pastoral universitaria de la Universidad de Luisiana y ya desde el 2011 comencé a trabajar como coordinador de la oficina del Ministerio Hispano en la diócesis de Lafayette, en Luisiana. Eh, Tengo una extensa experiencia misionera desde joven y a través también del ministerio universitario que me ha marcado mucho y me ha dado digamos, me ha mostrado la universidad y universalidad de la iglesia y ha clarificado el llamado de todos ser misioneros. Eh, el tema que quiero compartir con ustedes, como lo había mencionado, es la fe. La fe no es solo creer. Hay otros elementos que están en juego cuando hablamos de una fe verdadera, de la fe esa de la que Jesús nos dice que sin ella no podemos ser salvos. ¿No? Entonces, para ilustrar esto, primero que nada, yo quiero compartir con ustedes la definición que la escritura nos da de la fe. Una de las tantas, porque hay como que por todos lados se encuentra una cosita aquí, otra cosita allá, pero una muy común viene en Hebreos 11, que nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. La garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que debemos esperar y qué es lo que no vemos? Yo quisiera compartir un pequeño testimonio para ilustrar eso. Eh, Cuando yo era joven, estoy hablando de mis segundo año de universidad, eh, yo, yo terminé un proceso de un desierto de fe, de ateísmo, y tuve un proceso no sé, ¿tienes problema con el audio? Oh, perdona. No, sí, sí se escucha bien, perdona. Es que, ok. Eh, Como dije, yo había perdido mi fe desde la escuela superior y en el segundo año de universidad tuve una experiencia donde mi fe renació, motivada por el testimonio de conversión de mi hermano. Y en este tiempo inicial, pues yo finalmente había concluido que Dios existía, ya creía en Dios. Eh, pero el Señor me llevó a otra realización poco después de esto, y fue a través de un examen en la universidad, era un examen de inglés final, y valía muchos puntos en las preguntas. Me había preparado, había estudiado muy responsablemente, pero no sé si por el nerviosismo o por qué motivo, hubo dos preguntas que no lograba acordarme de la respuesta. Y yo sabía que lo sabía, pero no me acordaba. Y seguía yo tratando y tratando y tratando y tratando, hasta que llegó el punto de desesperación y yo me vi tentado a ver el papel de mi vecino.
Ahora, en ese momento, yo experimenté algo que nunca había experimentado, y era la voz del Espíritu Santo a través de mi conciencia. Yo sentí que Dios, aunque no fue una voz auditiva, sino que fue un sentido, como una presencia o un presentimiento, que Dios me estaba diciendo, no hagas eso. Y si no haces eso, yo te voy a recompensar. Y me costó grandísimo simplemente decir, pues no lo voy a hacer. Y entregué mi examen a la profesora eh, eh, con esas dos preguntas en blanco que definitivamente iban a bajar mi nota, mi grado. Bueno, me fui, salí del salón y abro mi libro y reviso y miro, esto era, yo no me acordaba esto, yo sabía que esto era lo que era. Bueno, frustrado me fui. Al minuto sale un estudiante del salón y me dice, Juan Carlos, la profesora quiere verte. Y yo, bueno, vamos. Y cuando entro al salón nuevamente, la profesora me dice, Juan Carlos, aunque sea un garabato, escribe algo ahí, no me dejes eso vacío. Y como ya yo había repasado nuevamente esto, yo estaba tan impresionado. Yo salí de ese salón, había un gozo, esto es real, esto es real. Eh, bueno, esa es la historia, ¿no? Pero si yo lo desgloso en términos de la aplicación de la definición de fe, fíjate, te lo voy a decir otra vez. La fe es la garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Yo tenía una clara concepto y realización de que Dios era real y que Dios quiere que yo viva de acuerdo a su voluntad. Entonces, yo sabía que si yo hago su voluntad, de alguna manera, aunque me hubiese salido mal en el examen, un bien iba a salir. Entonces, esa era la garantía que se esperaba, de que algo bueno iba a salir de esta obediencia mía. Y luego la prueba de las realidades que no se ven. Yo no sabía que esto iba a suceder, pero sucedió. Pero yo sabía que Dios, y yo esperaba confiadamente que Dios iba a ser fiel a su palabra, y el Señor me sorprendió con ese regalo. Entonces, eso fue una experiencia de fe, no fue una cosa grandiosa de estar en un éxtasis ni nada de eso, simplemente una cosa bien sencilla de fidelidad a un llamado basado en la convicción de que Dios es real y de que Dios tiene el bien para mí. Entonces, si uno mira eso, se puede hablar de que la fe verdadera implica dos cosas más aparte de la creencia. La fe verdadera implica confianza e implica obediencia. No es solo creer. Hay mucha gente que piensa en el mundo que la fe es como, digamos, un positivismo. Tienes que tener fe y lo lograrás. Tienes que creer en ti mismo, que hasta cierto grado eso aplica muy bien en ciertas situaciones, pero eso no es lo que habla Jesús de la fe. La fe no es una sugestión mental donde yo digo, voy a pensarlo fuertemente, voy a llenar mi mente de esto positivismo. No, y tampoco es una expresión del poder de la voluntad. ¿Qué es lo que es la fe? Pues ya te dije en la escritura, pero el catecismo de la Iglesia Católica nos lo explica un poquito más específico. Y lo que quisiera ver bien rapidito es esto. Vamos a hablar de la obediencia, vamos a hablar de la confianza y vamos a hablar de la creencia. Dice el número 142 del catecismo. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Entonces nos dice el catecismo que la fe es una respuesta a la invitación amorosa de Dios.
Dios toma la iniciativa, nos ama y nuestra respuesta a esa iniciativa es la fe. Entonces, continúa en el 143. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre, a Dios que revela. Ahí ya aparece la palabra obediencia. Fíjate, esto primero que nos dice aquí, somete completamente su inteligencia a la voluntad de Dios. Pensemos en los sacramentos. Jesús nos dice que, por ejemplo, en la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él nos revela esto. Sabemos que Él, en un acto de amor, nos reveló eso y nos prometió su presencia. Ahora, eso no me hace sentido a mí, ¿no? ¿Cómo que este pedazo de pan y este poquito de vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo? Eso es difícil de entender. Ahora, ya yo he tenido una experiencia con Jesús y confío en su palabra. Ya hay una confianza porque sé que Él es real. Entonces yo lo que hago entonces es que someto mi inteligencia a esa voluntad. Eso es fe. Hay una obediencia a Dios que nos invita a tener una comunión íntima y que podemos confiar en Él sobre esto. A mí me gusta utilizar la analogía de un cheque. Si tú me haces un trabajo a mí y yo digo, yo te voy a pagar $100, te escribo un cheque y te lo doy. Te estoy dando un papel. Tú no sabes si ahí hay dinero en mi banco. Por la relación que hemos tenido, se ha desarrollado un tipo de confianza. Yo sé que tú eres verdadero, por lo tanto, yo voy a actuar y voy a llevar este cheque al banco para cambiarlo. Entonces ya ahí hay una combinación de fe, de confianza y de obediencia. La obediencia está en el acto de finalmente cambiar el cheque, aceptar que en vez de que me des en efectivo, que me des un cheque. Bueno, siguiendo con la obediencia, obedecer, de que viene la palabra del latín, ab audire, dice el catecismo en el 144. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Pero veamos en la historia de Abraham, que también es un ejemplo que la Escritura nos da sobre la fe. Dice en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, 11, versículo 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios, pues Él se acerca a Dios, el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, primero hablamos de Noé. Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, el diluvio, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. Ahí vemos la certeza y la fe de lo que no se ve. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando
entiendas, lo mismo que Isaac y que Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también Sara recibió aún fuera de la edad apropiada vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que lo prometía. Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las orillas del mar. Por la fe Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, miren, cuando hablamos de someterse la inteligencia y la voluntad, Abraham, Dios le había prometido a Abraham, va a venir una gran descendencia de ti. Y luego el mismo Dios te dice, quiero que mates que ofrezcas a tu hijo. Esto ¿cómo es posible? Pero pero Abraham, sabiendo que Dios es Dios y sabiendo que sus promesas son ciertas, se arriesgó y obedeció confiando en él. Y justo en el momento el Señor le salva a su hijo, probando su fe. Siempre en todas estas dinámicas de fe, hay esos tres elementos se cruzan: la creencia, la obediencia y la confianza. Ahora, cuando yo hablo de estos tres elementos, no estoy hablando de tres leyes, de que tienes que confiar, de que tienes que creer, de que tienes que obedecer, porque el Señor, a pesar de claro que tenemos los mandamientos, en la dinámica de la relación personal, Dios no nos trata así. De hecho, un reportero le hizo una pregunta a Benedicto cuando él era Ratzinger sobre lo duro que es tener fe, y a veces es tan pesado y tan difícil. Y dice, ¿cómo debe seguir el gozo en la fe? Dice el Benedicto. Lo diría al revés. La fe da alegría. Cuando Dios no está allí, el mundo se vuelve desolado y todo se vuelve aburrido y todo es completamente insatisfactorio. Es fácil ver hoy cómo un mundo vacío de Dios también se está consumiendo cada vez más a sí mismo. Cómo se ha convertido en un mundo totalmente sin alegría. La alegría proviene del hecho de que existe este gran amor, y ese es el mensaje esencial de la fe, de que eres inquebrantablemente amado. Cuando uno experimenta esa realidad, cuando uno descubre el ser inquebrantablemente amado por Dios, automáticamente viene la obediencia, automáticamente viene la confianza. Es un producto de esa invitación, de esa relación. Y es lo que realmente confirma lo que nos dice el catecismo. Lo último que quiero hablar también es que la fe es un don. Yo no necesariamente voy aquí tratando de hacer un acto de la voluntad a desarrollar fe. Claro, la voluntad hay que activarla, pero no es la raíz de la fe. La nutre, ayuda a protegerla, pero no nos da fe. Me llama la atención la experiencia que tuvo el escritor C.S. Lewis, el que escribió las crónicas de Narnia. Él era un gran filósofo ateo y poco a poco, en su apertura intelectual, logró concluir que Dios existía. Pero luego de que concluyó que Dios existía, no estaba seguro de cuál era el Dios que era el verdadero, de tantas propuestas que hay en el mundo. Entonces, la figura de Jesús siempre le llamó la atención y siempre estudiaba mucho sobre Jesús. Y como que Jesús lo seducía. Y un día salió de paseo al parque y dice en su testimonio, salí de mi casa sin creer en Jesús. Cuando regresé, creí en Jesús. ¿Qué pasó ahí? No fue un momento eureka de conclusión intelectual. Dios le dio el don de la fe en Jesús. Por lo tanto, si nos sentimos caídos en la fe, si nos sentimos que necesitamos creer, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, dame el don de la fe.
Ayúdame a experimentar ese llamado que tú me das. Yo quiero seguirte, yo quiero ser obediente, yo quiero confiar en ti. Y eso es todo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por platicarnos tan concretamente sobre estos temas, diácono. Al final, no sé si, sobre todo en estos tiempos, ¿qué le dirías me queda más una pregunta de todo lo que de todo lo que dijiste, porque Ajá. ahorita a lo mejor hay gente que pues estamos confinados, ya ni sé cuántos, parecen años, pero ya ni sé cuántos meses llevamos confinados, ¿verdad? Y a veces este sentido de fe podemos pues, perderlo, no saber qué significa el confiar y precisamente el tener fe en que sí hay un Dios detrás de esto, que es un Dios de la vida, ¿no? Porque ahorita pues pareciera que todo es muerte o incertidumbre, confusión, etcétera, no están claras muchas cosas, ¿no? ¿Qué dirías tú en este tema así muy puntualmente? ¿Qué nos recomiendas hacer para justo en la situación en la que estamos podamos hacer vivo pues, lo que acabas de decir, ¿no? Mira, te comparto de lo que ha sido esta pandemia en mi experiencia personal. Para mí esto ha sido un tiempo de gracia, un tiempo que Dios nos ha dado para detenernos de esta carrera en la que vivimos y poder enfocarnos en lo que es importante. En el caso mío, estar en mi casa, estar con mis hijos, con mi esposa. Hemos disfrutado este tiempo tanto, se han restablecido, se ha afinado nuestra intimidad y se nos ha dado la oportunidad a través de el estar privados de la Eucaristía, de recurrir, porque Dios nos da la Eucaristía es lo máximo de su presencia entre nosotros, pero no está limitado por esos sacramentos. El hecho de que yo no pueda recibir la Eucaristía no quiere decir que yo no puedo tener a Cristo en mi casa. Y esto ha sido una experiencia para nosotros, para orar juntos, para tener la convicción de que Dios está con nosotros. Eh, pero como te digo, ha sido un don. Yo no tengo una varita mágica con la que igual yo le podría decir a la gente, bueno, si tú haces esto, esto es lo que se te va a arreglar. Lo que sí, a una disponibilidad genuina de reconocer nuestra fragilidad. Señor, yo no puedo, yo no sé hacer esto. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué puedo hacer hoy yo? No mañana, no desesperarme por cuántas semanas quedan de aislamiento. Hoy, Señor, dame la fuerza de verte, dame la fuerza de escucharte, de obedecerte y de confiar en ti. Excelente. Pues muchísimas gracias, diácono. De todos modos, cualquiera que quiera contactarlo o algo, pues aquí viene la información del diácono. Y Muy pues bien. bueno, pues gracias a ti por acompañarnos en este tiempo, diácono Juan Carlos, y a todos los que están escuchando también. Y Ha pues sido bueno, un placer para mí no, hacer esto. Y le pido al Señor que bendiga este esfuerzo para que pueda dar frutos de fe, de esperanza y amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. amén.